El siguiente programa ya ha sido emitido. Hoy no estoy solo, mi corazón es de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11. Mi nombre es Dante Palma. Juanjo Agüero está haciendo la producción. Juana Silva en la operación. www.larz.com.ar. También la aplicación de la radio son los lugares a través de los cuales nos pueden escuchar. También existen plataformas alternativas donde escuchar el programa una vez emitido. Esto es iVox.com, Spotify, Radio Cat. También mi canal personal de YouTube, donde además de escuchar me pueden ver. Es youtube.com/palmadante. Les agradezco como siempre a todos porque está creciendo un montón el canal, un montón de suscriptores, gente que hace los cursos, me llama, me escribe, me felicita, los quiero, gracias, me pone contento. Hay como más de 1000 suscriptores ya que se van enganchando, alguna gente que hace los cursos, también algunos hacen colaboraciones, bueno, en fin, se está armando ahí como una comunidad interesante porque además hay más contenido del que me entra en una hora de radio, bueno, así que estoy contento con eso. Bien, a ver, hoy tenemos un programa especial, lo estoy grabando con bastante anticipación por algunos temas personales que no me permiten grabarlo el viernes, así que quizás cuando ustedes están escuchando esto es la última grabación del planeta Tierra, o ya como siempre les digo, la Argentina no existe más, pero estoy grabando martes de la semana, así que y ustedes me están escuchando el sábado. 5 días de distancia en este país y en este mundo es mucho tiempo. Aún así, o quizás justamente por eso, no me voy a meter con temas de coyuntura porque seguramente van a quedar viejos. De hecho, bueno, mañana va a estar lo que ya todos dan por descontado, que es la confirmación de la sentencia a Cristina. Entiendo que eso no más allá de algún rebote en el día, no genera una gran transformación de facto, porque eso se va a apelar y bueno, entonces el caso tendrá que resolver la Corte, a ver cuál es el posicionamiento que va a tomar Cristina, si es distinto del que había tomado antes, cuando ella decía, dado que me van a proscribir, entonces yo no voy a ir al frente, por ejemplo, no voy a ser candidata. Para el año que viene yo creo que la Corte no se va a expedir, así que ella podría ser candidata seguro. Más difícil es ya para 2027, ¿no? Bien. Así que creo que de eso, salvo que pase alguna cosa muy extraña, no hay grandes novedades, por lo menos hasta este momento en que estoy grabando el programa. Que a su vez va a tener una introducción muy, muy, muy corta en comparación con las anteriores, porque tengo una entrevista, no es un gran hallazgo, de hecho si se la ponen a buscar la van a encontrar, pero quería leérselas a Steve Bannon. Steve Bannon, que es una figura muy importante dentro del universo Trump. Creo que alguna vez, hace unos años, tuvimos otra entrevista, no es esta, porque esta es nueva. Y es un tipo que estuvo muy, muy cercano al primer Trump, después salió eyectado del gobierno, es como el ala más radical, a su vez es un teórico, digamos, un teórico del populismo y del movimiento MAGA. Tiene como si fuera a su vez un espacio dentro del Partido Republicano, en la interna con los republicanos más tradicionales. O sea, como hay una parte más populista que viene a barrer con los otros republicanos, los que van al club, dice él. Es muy interesante la entrevista, no se lo pierdan porque no es ningún sonso. Y por supuesto a su vez es muy controvertido. Habla de una guerra espiritual, ni batalla cultural, esto es una guerra espiritual. Hay que ir por todo, hay que ocupar todos los cargos, hay que llevarse los puestos. Habla de cómo está constituido el movimiento MAGA. Dice que él está a la derecha del propio Trump. Dice que Trump en realidad es un moderado, que los progresistas van a pedir por favor que vuelva Trump cuando el movimiento MAGA que él lidera ocupe finalmente el espacio que merece. No se la pierdan. Así que se las voy a leer entera, pues, y como es un poquito larga, tengo que acortar ahora la introducción. Son 25 minutos, pero en general ustedes vieron las entrevistas, las hacemos de 15 más o menos. Pero Steve Bannon
Ya, imperdible. Además, porque acaba de salir de la cárcel. Estuvo 4 meses en la cárcel por el tema del Capitolio y además por otras... hay otras causas dando vueltas, pero se negó a hacer a presentarse y lo metieron en cana 4 meses. Salió justo ahora, antes de la elección, dio un discurso para la prensa. Y en esta entrevista, que es de julio de 2024, está a punto de entrar a la cárcel. Entonces le preguntan qué va a pasar y dice, vamos a ganar, mi discurso en la cárcel se va a amplificar, van a ver lo que va a pasar. Bueno, finalmente eso sucedió. Así que creo que ese es un punto clave del programa de hoy. Y después, en el editorial, les quiero hablar de un tema que yo se los mencioné porque es un libro que leí que me gustó mucho. Se llama Código Roto, de un tal Horowitz, un periodista, que fue el que reveló lo que se llamó como el escándalo de los papeles de Facebook, que fue una filtración de una empleada sobre lo que ocurría en Facebook y la manera en que, lo presento así, digamos, Facebook fue cómplice y es cómplice de la polarización que hay en nuestras sociedades. O en todo caso, no hizo lo suficiente como para evitar la polarización que finalmente impulsan los algoritmos en pos de favorecer el negocio de tener a la gente más enganchada a la aplicación. Un trabajo, eso fue revelado en el año 2021, bueno, como parte de ese proceso, Horowitz ahora directamente escribe el libro, porque eso fue revelado en un diario, digamos, el diario donde trabajaba Horowitz. Entonces después dice, él escribe toda la historia. Es fabuloso ese libro y entonces yo se los quiero contar, en este caso como parte del editorial, porque va más allá del caso puntual. Habla de Facebook, habla de las redes sociales, habla de cómo nos conectamos ahí, habla del mundo que nos están construyendo y en el cual estamos siendo parte, probablemente con alguna conexión con lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Así que pues tenemos como un programa especial relativamente, no tan pegadito a la coyuntura, pero del día a día, súper coyuntural, porque estamos hablando de eso, redes sociales, algoritmos, Facebook, escándalo, Bannon, Trump. Bien. Así que digo, un programa que vale la pena. Escuchemos el audio del municipio de Merlo antes de meternos ya de lleno con el contenido. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. No les mencioné que hay redes sociales donde comunicarse con nosotros. Facebook, no estoy solo. Twitter, no_estoy_solo. Instagram, no estoy solo radio. Así que también nos pueden escribir durante el programa o a lo largo de la semana, como muchos de ustedes hacen. Ahora sí, entonces, vamos directamente ya al editorial que habla de Código Roto, la parte oscura de Facebook, y lo vamos a hacer tras escuchar el audio del municipio de José Cepaz. En José Cepaz, la temporada de verano está garantizada con la colonia municipal por muchas más caritas felices. Miles de chicos pueden disfrutar totalmente gratis de 2 piletas de natación semiolímpicas, con actividades recreativas y deportivas todos los días en el predio Natalio Salvatori. En José Cepaz tenés todo lo que necesitas. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de enero. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de enero. Segundo vencimiento 24 de enero. Recordá que podés pedir tu recibo por WhatsApp al 11 3 878 9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. No estoy solo. El único algoritmo que te dificulta la búsqueda. Código Roto, la zona oscura de Facebook. Más de 25.000 páginas de documentación interna, proporcionada por una ex empleada arrepentida, sumado a más de 60 entrevistas que incluyen a los más altos ejecutivos. Todo eso constituye la robusta base documental del libro, que narra con
exquisito detalle, diría yo, el escándalo conocido como papeles de Facebook. Código Roto es el nombre de la obra. El autor es Jeff Horowitz, es el mismo periodista que publicara la investigación allá por octubre de 2021, ustedes se deben acordar. Esto fue en el The Wall Street Journal, con unas derivaciones inquietantes, por decirlo de alguna manera. Es que no solo se repasa el modo en que los usuarios de Facebook se encuentran a merced de una real experimentación de ingeniería social que es planificada y a la vez peligrosamente improvisada, sino que también se expone el modo en que una y otra vez Facebook fue, como mínimo, negligente al momento de enfrentar las consecuencias de su dinámica expansiva. El origen de la investigación de Horowitz probablemente haya sido una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. O sea, ¿cómo determinan los algoritmos qué mensajes priorizar o qué nuevos perfiles de usuarios agregar? Eso. Todos tenemos alguna red social. De repente dicen, bueno, tal vez conozcas a fulanito. ¿Y por qué me pones este fulanito y no me pones este otro? ¿Sí? O por qué me aparece determinada noticia y no me aparece otra. Y de este medio y no de este otro. O sea, aleatorio no es. Entonces, ¿quién lo decide y con qué fines? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Por último, ¿tienen razón aquellos que acusan a Facebook de fomentar la polarización de nuestras sociedades? Todo el tiempo escuchamos, ¿no? La culpa de las redes sociales, el mundo está dividido, todas las sociedades están fracturadas. ¿Por qué? Por las redes sociales. Lo digo en otras palabras. ¿Es Facebook un simple canal neutral de comunicación entre personas donde se expone lo mejor y lo peor de la naturaleza humana? ¿O hay algo inherente al diseño y al plan de negocios de la compañía que estimula determinadas pasiones? Bueno, con la intención de responder a estos interrogantes, digamos por lo pronto que la filtración arrojó, entre otras cosas, que a través de la plataforma se facilitó el tráfico de mujeres con fines laborales y o sexuales en el Golfo Pérsico, se promovió la limpieza étnica contra musulmanes tanto en Birmania como en la India, y se desinformó acerca de la vacuna contra la COVID-19, entre otras tantas cosas, ¿no? Una vez más, este listado puede hablar simplemente de la naturaleza humana y del uso de una herramienta. Sí, puede ser. Sin embargo, la conclusión del libro es clara. Facebook conocía perfectamente estos hechos y actuó con mayor o menor énfasis para dar cuenta de ello, siempre y cuando esas acciones no afectaran la dinámica expansiva de la plataforma. O sea, como se ve, la investigación tiene muchas aristas, pero Horowitz hace especial hincapié en XCheck, que es un programa de Facebook a través del cual se le daba un trato preferencial a usuarios VIP de todo el mundo. Se trataba de una salida para un gran dilema, eso se las voy a explicar. O sea, Mark Zuckerberg quiso ser siempre un paladín de la libertad de expresión. Hoy la discusión está más centrada sobre Elon Musk y Twitter, pero en Zuckerberg también está eso. Pero claro, ¿qué pasó? Sucesos como los de la India o Birmania, que les comentaba recién, que fueron limpiezas étnicas, lo hicieron tomar conciencia de que a veces era necesario bloquear contenido. O sea, utilizaban la plataforma para perseguir gente y amasijarla. O sea, efectivamente, las redes sociales podían generar una revolución liberal como la primavera árabe, pero también ser el canal a través del cual se difundieran fake news para legitimar genocidios. Entonces era necesario actuar. Por ello, se establecieron criterios razonables para impedir contenido que fomentara la violencia, el racismo, la trata de personas, la pornografía infantil, etc. Sin embargo, como no se disponía de recursos técnicos ni humanos para controlar todas las publicaciones y al mismo tiempo se generaría gran escándalo en caso de que se censuraran cuentas con muchos seguidores, se decidió que unas 7 millones de personas en el mundo, o sea, políticos, influencers, famosos, etc., serían inmunes a la censura que le cabría a cualquier usuario que incumpliera las normas. Podemos decirlo en términos mileístas, es un Facebook Casta podría haber sido el nombre del nuevo programa. O sea, hay unos
privilegiados, muchos, millones, pero a lo largo de todo el mundo, además, famosos, etcétera, a los cuales las reglas de Facebook no los tocan. Claro, que esto es menor al lado del modo en que se descubrió que Facebook modificó el algoritmo de modo tal que acabó fomentando la proliferación de opciones radicales y violentas. Efectivamente, ahora se animaba a los usuarios a hacer clic sobre contenido de gente que no conocen, como así también se les sugería formar parte de grupos con presuntos intereses comunes. Ya, de hecho, en 2016 Facebook sabía que esto generaba interacciones y más usuarios, pero era a su vez echar fuego hacia grupos fanáticos proclives a difundir noticias falsas. Sin embargo, en 2020 hicieron muy poco para impedir que Facebook sugiriera participar en alguno de los grupos de Qanon, ¿vieron cómo se escribe? QAnon. Aquellos que estuvieron implicados en la toma del Capitolio, por ejemplo. A ver, para tener una idea de lo que la plataforma permite, un solo usuario envió a lo largo de 6 meses 400.000 invitaciones a participar de esos grupos. Un solo usuario en 6 meses. 400.000. Aunque la violencia, el odio y la información falsa podrían haberse mitigado restringiendo las posibilidades de compartir contenido mediante enlaces, como sucede en Instagram, por ejemplo, que puedes compartir contenido o te lo hace muy difícil, Facebook, al igual que el famoso personaje, al igual que Bartleby, prefirió no hacerlo. En esta misma línea, los esfuerzos fueron escasos para revertir aquello que denunciara Eli Pariser en una ya mítica charla TED que resultó viral y luego devino libro, capaz que ustedes ya o leyeron el libro o vieron la charla. Lo que el autor advierte es que Facebook está sesgando la información que recibimos. Por ejemplo, si eres progresista, el algoritmo te muestra las noticias que coinciden con ese ideario y suprime las entradas de signo contrario. Para reforzar este punto, lo que hizo Pariser en esa charla es una prueba bastante simple, pero en este caso la hizo con Google, no la hizo con Facebook. Le pidió a 2 amigos que escriban Egipto en el motor de búsqueda, ¿no? Para Google ponen Egipto. Y más, pues pueden probarlo en sus casas con algún amigo. Frente a la opinión intuitiva que suponía que el resultado sería el mismo para los dos, el algoritmo había filtrado automáticamente las noticias que presumía podían interesarle más a cada uno. Así, entonces, a uno de ellos, que era un activista, cuando puso Egipto, le ofreció información sobre las últimas protestas en aquel país, pero al otro, mucho menos politizado, le ofreció paquetes turísticos para visitar las pirámides. O sea, la prueba estaba a la vista. Los algoritmos, en su afán de generar interacciones, y también no solo interacciones, y generar me gusta, generar dopamina, nos conectan con audiencias redundantes que se retroalimentan. Se imaginan, nada bueno puede salir de ahí. Al condicionamiento del negocio se le debe agregar a su vez la ya mencionada improvisación negligente. Para graficarlo con algunos números, antes de bloquear a los 150.000 usuarios que desinformaban sobre la vacuna contra la COVID-19, notaron que el 5% generaba la mitad de las publicaciones y que solamente 1.400 eran responsables de invitar a la mitad de los miembros de esos grupos. De haber actuado de otra manera, se hubiera evitado que los usuarios de lengua inglesa recibieran unas 775 millones de veces al día comentarios escépticos respecto a la efectividad de la vacuna. Algo similar sucedió respecto a la incidencia de los rusos, especialmente en el marco de las elecciones de 2016, a pesar de que estos últimos hicieron 126 millones de publicaciones. En esta misma línea, tragicómico es lo sucedido en Birmania. Escuchen esto. No pudieron hacer nada para frenar la espiral genocida porque no contrataron a nadie que hablara la lengua local, de modo que los mensajes de odio o los llamados a masacres no fueron detectados porque el algoritmo es bueno para vender cosas y generar cámaras de eco que confirman nuestros prejuicios, pero no es políglota. Por último, una empresa que para el año 2022 había llegado a un pico de más de
80.000 empleados, solo tenía un equipo de 6 personas en todo el mundo dedicado a controlar la compra y venta de personas a través de su plataforma con fines de explotación laboral y o sexual, o incluso la venta de órganos. Solo 6. Para que se comprenda la magnitud del problema que Facebook no puede controlar, tengamos en cuenta algunos números más. La desnudez prohibida solo abarca el 0,05% de las publicaciones visualizadas y los discursos de odio el 0,2%. Sin embargo, si se incluyen casos fronterizos, el número sube a 10% y si se agregan ciberanzuelos e información falsa y engañosa, el número escala a cerca del 20%. Es decir, 1 de cada 5 publicaciones es una mierda, una verdadera cloaca. Como les indicaba al principio, el libro de Horowitz tuvo como principal protagonista a una ex empleada que se llama Frances Hogan, que se ocupó durante meses de copiar todos los documentos posibles con el fin de denunciar lo que ocurría dentro de la empresa. Curiosamente, en la última búsqueda de información que hizo antes de renunciar, escribió: "No odio a Facebook, me encanta Facebook, quiero salvarlo". Luego pulsó Enter y apagó el ordenador. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El mercado municipal de Ensenada se convirtió en la propuesta más importante para ayudar a la economía de todas las familias. Con 28 unidades comerciales, playa de estacionamiento e importantes promociones y descuentos. Ubicado en la manzana de Bocinga y esquina Ilía. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 18:30. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. No estoy solo. Cualquier semejanza con la ficción es pura realidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No estoy solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. Entrevista con Steve Bannon, el ideólogo, podríamos decir, de Trump, más allá de las idas y vueltas que ha tenido. Y de hecho, bueno, en estos días en que estoy grabando esto, acaba de salir de prisión, estuvo 4 meses, tiene también más causas, sigue por supuesto conectado con Trump, ya no como parte, si quieren, del gobierno, o como, podemos decir, como hombre de consulta directo, pero sí formando parte o encabezando lo que se conoce como MAGA, el movimiento MAGA. Un autor, un pensador muy controvertido y a su vez también muy interesante, por lo menos para comprender cómo se está viviendo el fenómeno Trump y a su vez cómo se está viviendo el Estados Unidos que viene. Yo encontré algo que ustedes también lo pueden hallar, no es un gran hallazgo, por cierto. Es una entrevista, quería una entrevista relativamente cercana, ¿no? Así que lo más interesante que encontré fue una de David Brooks para The New York Times en julio de este mismo año, justo antes de que él entrara a la cárcel. Insisto, fueron 4 meses.
David Brooks, que por supuesto no simpatiza con Bannon, y lo presenta y dice: me sentí como si estuviera hablando con León Trotsky en los años previos a la Revolución Rusa. A ver, voy a saltear un poquito, es una entrevista larga, pero vamos a leerla completa, porque creo que vale la pena. Insisto, julio 2024, todavía no se sabía que había ganado Trump, él estaba por entrar a la cárcel de la cual acaba de salir, ese es más o menos el contexto. Aparecen algunas menciones de repente a personajes propios de la política local estadounidense que seguramente ustedes no conozcan, algunos tampoco los conozco yo sin duda, pero no va a haber problema, se entiende bien el concepto. Dice David Brooks: desde la última vez que hablamos, de hecho en los últimos meses, ha habido victorias populistas en los Países Bajos con Geert Wilders, en Portugal con el movimiento Chega, que está obteniendo buenos resultados, especialmente entre los jóvenes. En Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania se impuso en las elecciones. Bueno, en Francia, el Partido Populista de Marine Le Pen. ¿Sí? Si usted fuera historiador y contara la gran historia de lo que está ocurriendo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el núcleo narrativo? Steve Bannon le dice: bueno, creo que es muy sencillo. Que las élites gobernantes de Occidente han perdido la confianza en sí mismas. Las élites han perdido la fe en sus países, han perdido la fe en el sistema de Westfalia, el Estado-Nación. Están cada vez más alejadas de la experiencia vivida por sus pueblos. En nuestro programa War Room es como el programa, es el podcast que tiene Bannon, se dedicó probablemente al menos el 20% de nuestro tiempo a hablar de elementos internacionales en nuestro movimiento. Así que hemos convertido a Nigel en una estrella de rock, a Meloni en una estrella de rock, a Marine Le Pen en una estrella de rock. Geert es una estrella de rock, hablamos de ello todo el tiempo. Si se ven en el mismo negocio que Roger Ailes de Fox News, una especie de periodismo de derechas. No, dice: no soy periodista, no estoy en los medios, esto es un cuartel militar para una revuelta populista. Así es como motivamos a la gente. Este programa es un programa activista. Si ves este programa, eres un soldado de infantería. Lo llamamos el ejército de los despiertos. Quiero decir, Murdoch es más enemigo nuestro que MSNBC, porque es el epítome del neoliberal neoconservador y son el opio de las masas, son la oposición controlada, ¿verdad? Nunca van a querer un cambio fundamental. Lanzarán algunos juguetes brillantes como Obama es musulmán, el tipo de cuestiones de las que nos burlamos todo el tiempo. Dice Brooks: volvamos a la gran narrativa. ¿Cree que la inmigración es la cuestión principal? Parece ser un tema que impulsa el apoyo populista en todas partes. Bueno, de hecho, se dijo que Trump ganó, al menos en parte, por ese tipo de discurso, ¿no? Y dice Bannon: la inmigración, el gasto, es la falta de confianza y el autodesprecio de su propia civilización y su propia cultura. Insiste con esto, ¿no? Esta es la parte espiritual que está en la base. La inmigración no es más que la manifestación de una pérdida de confianza en sí mismos y es chocante. O sea, está diciendo como Occidente se cae, como Occidente ya no confía en sí mismo, termina abriendo las puertas a los inmigrantes. Dice: crecí en la época dorada de la Pax Americana, con un padre de clase trabajadora que tenía una ama de casa y 5 hijos. Todos fuimos a escuelas católicas. Un tipo que fue capataz y luego directivo de cuello blanco. Ese es el tipo de cosas que aspiramos a tener en este país. Si lo mirás país por país es todo lo mismo. La falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de confianza en uno mismo. Lo que deberíamos hacer es reducir inmediatamente en un 50% el número de estudiantes extranjeros en las universidades estadounidenses, porque nunca vamos a conseguir una población hispana y negra en Silicon Valley, a menos que los introduzcamos en las escuelas de ingeniería. Segundo, deberíamos grapar un visado de salida a su diploma. Los estudiantes extranjeros pueden quedarse una semana de fiesta, pero luego tienen que volver a casa y hacer grande su propio país. Nuestro movimiento está haciendo metástasis en algo que es diferente de América primero, American First, ¿no? Que es como el lema. Es los ciudadanos americanos primero. ¿Qué significa eso?, le pregunta. Significa que los estadounidenses tienen que conseguir un trato mejor.
Ahora mismo el ciudadano estadounidense tiene todas las obligaciones de servir en el ejército, de pagar impuestos, de pasar por esa rutina que es el capitalismo tecnofeudal estadounidense de la última etapa. Pero dígame, ¿cuál es la prima? Bueno, entonces el periodista le dice, bueno, como todo el mundo he estado intentando averiguar por qué el populismo está teniendo este amplio resurgimiento. Si mi historia puede ser un poco diferente de la suya, mi historia rápida es que el 20% de los estadounidenses van a buenas universidades y consiguen trabajos de tipo profesional, se casan, se mudan a ciudades como Washington, Denver, Austin, San Francisco, invierten en sus hijos que van a las mismas universidades y consiguen buenos trabajos. La gente que no pertenece a esa élite educada hereditaria llega a la conclusión de que tiene demasiado poder cultural, mediático y ahora financiero, así que gran parte del resto del país dice ya basta. Todo esto es una introducción que hace el propio periodista. Y Bannon le dice, bueno, ellos tienen poder, pero vamos a ganar. Dice, estamos ascendiendo en Europa, estamos ascendiendo aquí, no tenemos dinero, no estamos organizados, nos autoorganizamos, pero nuestros enemigos, y son enemigos, dice, siguen exagerando y por eso seguimos ascendiendo. Eso también es interesante para esas discusiones que se hablan acerca del populismo, la CLO, el enemigo, el adversario. Bueno, acá Bannon dice directamente, son enemigos. Le pregunta, o interviene el periodista Brooks, de New York Times, después de la crisis financiera pensé que sería un gran momento para ser de izquierdas. Si tienes una crisis financiera causada por un capitalismo irresponsable, los salarios están estancados, la desigualdad aumenta, diablos. Incluso yo estuve a punto de convertirme en marxista, le dice el tipo. Pero de alguna manera esta ha sido una época mejor para la derecha populista que para la izquierda populista. Bannon dice, estás viendo a los demócratas de América primero. Mira a John Fetterman. Fetterman y Steve Bannon están más cerca en su economía que Steve Bannon y el establishment republicano. Es interesante porque Bannon muestra que hay grandes internas dentro de lo que sería el partido republicano, o hay distintos movimientos que algunos no se llevan bien. Son los nuevos populistas con la parte más conservadora y tradicional del partido. Por eso está nombrando aquí a estos personajes. Dice, la izquierda no tenía lo que se necesitaba debido a las cuestiones culturales y las cuestiones de raza. Toda esa locura en la que están incrustados. Tenían que tener fronteras abiertas, tenían que tener diversidad, equidad e inclusión. La izquierda histórica está en plena crisis. Siempre se centra en el ruido, nunca en la señal. No entienden que el movimiento MAGA es hacer América primero, a medida que toma impulso y se construye, se está moviendo mucho más a la derecha que el presidente Trump. Fíjense esto que interesante, o sea que hay como un movimiento que está a la derecha del propio Trump dentro del trumpismo. Se mirarán hacia atrás con cariño a Donald Trump. Se preguntarán ¿dónde está Trump cuando lo necesitamos? Verdaderamente una advertencia, por no decir una amenaza, ¿no? Y bueno, ha dicho algo que tengo que preguntarle. Dice que Trump es un moderado. Dice, ¿en qué áreas está el movimiento MAGA más a la derecha que Trump? El movimiento MAGA es el que lidera Bannon. Dice, creo que estamos más a la derecha en recortes radicales del gasto, número 1. Creo que somos mucho más duros en cosas como Ucrania. El presidente Trump es un pacificador, quiere negociar y llegar a un acuerdo. Creo que el 75% de nuestro movimiento querría un cierre total inmediato, ni un centavo más en Ucrania, e investigaciones masivas sobre a dónde fue el dinero. Sobre la frontera sur y las deportaciones masivas, no creo que el presidente Trump esté cerca de donde estamos. Todos tienen que irse a casa, dice Bannon. En cuanto a la inteligencia artificial, somos virulentamente contrarios a ella. El presidente Trump es una persona de buen corazón, le gusta la gente, ¿verdad? En cuanto a China, creo que admira a Xi Jinping, pero somos súper halcones, queremos ver la eliminación del Partido Comunista Chino. ¿Cómo cree que sería una segunda administración Trump en las primeras semanas o meses? Bueno, esto es lo que estamos a punto de presenciar ahora nosotros, ¿no? En este momento. Insisto, esta conversación es de julio de 2024. Y dice, el proyecto 2025 y otros están trabajando en ello para centrarse inmediatamente en la inmigración, las guerras eternas y en lo fiscal y lo financiero. Y simultáneamente la deconstrucción del Estado administrativo e ir tras la destrucción completa, total del Estado profundo, lo que se conoce como el Deep State, ¿no? En Argentina quizás lo llamaríamos el poder real, no es lo que está ahí, como decirle, finalmente los resortes que mueven el Estado norteamericano, realmente, más allá de presidentes que van y que vienen. Entonces, en los primeros 100 días, esto va a ser diferente que en el 16,
tendremos 3.000 nombramientos políticos listos. ¿Han sido seleccionadas y formadas esas personas? Cuando Trump llegó en el 2017, ustedes tenían a muchos de los republicanos remanentes, ¿sí? Como si todavía estaba el viejo partido. Y él dice, no teníamos nada. Hay 5 o 6 grupos que están adquiriendo experiencia en la materia, elaborando documentos de posición. Están investigando a la gente ahora mismo. Así que va a ser a la guerra con el Estado administrativo existente y el Estado profundo de la Guardia Pretoriana. Mi punto es, en la transición, obtengamos todos los contratos federales. Cerrémoslos todos. Pongamos a MAGA ahí, o sea, todo el movimiento ocupando los cargos. Sí, claro, metamos a los nuestros en los contratos. Será una toma hostil del aparato. Imagínense lo que viene, ¿no? Bueno, ¿quién es el círculo íntimo? Dice, ¿quién es el jefe de gabinete? Creo que va a tener, ahora fue nombrada recién, ¿no? Pero dice, bueno, creo que va a tener alguien que sabe lo que está pasando. Tipos como el doctor Kevin Roberts y otros. Además, creo firmemente que justo después de que The Associated Press anuncie las elecciones, Jerome Powell presentará su dimisión y entonces elegirá un nuevo jefe de la Reserva Federal y elegirá un secretario del Tesoro y un fiscal general. Estas son cuestiones más internas. ¿Se le gustaría tener algún papel? No, dice, no. Dirigimos esto como un puesto de mando militar. Así que solo estaría renunciando al poder. Fui allí antes, yo quería salir, no soy un tipo de personal, no puedo hacerlo y tampoco es ahí donde está el centro del poder. No es como piensa el presidente Trump. Un gran centro de poder son solo los medios de comunicación. Llamo a Trump una figura al estilo de Marshall McLuhan. McLuhan lo predijo, ¿verdad? Dijo que esta cosa masiva llamada medios de comunicación, o lo que Pierre Teilhard de Chardin llamó la noósfera, va a abrumar tanto la biología evolutiva que lo será todo. Y Trump entiende eso, por eso ve televisión. Entiende que para conseguir algo hay que hacérselo entender a la gente, y por lo tanto constantemente estamos en una batalla narrativa. Una guerra narrativa sin restricciones, todo es narrativo, y en ese sentido tienes que asegurarte de olvidarte del ruido y centrarte en la señal. Vuelvo a repetir esto, ¿no? La diferencia entre ruido y señal. Sí, recuerda que nuestra audiencia son prácticamente todos los activistas. Así que aunque no sea la más grande, no tiene por qué serlo. Es la gente que está ahí fuera, en la periferia, en los consejos escolares. Ahora controlan muchos partidos estatales. Nuestro mantra es que debes usar tu agencia. Es una guerra espiritual. La divina providencia trabaja a través de tu agencia. Recuerdo la estrategia de un capitán de distrito electoral, dice Brooks. Dice, llamaba a la gente a participar activamente a ese nivel para controlar las elecciones y hacerse con el control del Partido Republicano desde la base. Sí, bueno, el Partido Republicano está estructurado básicamente como un partido de base, pero nunca han llenado los recintos. Y ahí es donde nosotros los llenamos, solo con los nuestros. Así es como controlamos todos estos partidos políticos, de Utah a Arizona o a Georgia. El gobernador Brian Kemp no controla eso. Todo está controlado por las bases. ¿El establishment republicano nunca estuvo interesado? No, lo odiaba, no solo no le interesaba. La clase dirigente republicana son todos tipos de chaqueta azul y caquis que van al club. Esta es la gente que no va al club. Y piensa en lo que hizo este movimiento. Hizo 3 cosas que nunca se habían hecho antes. Sin dinero. Destituyó a un presidente de la Cámara por primera vez en la historia. Destituyó al líder de la minoría, que yo diría que es el republicano más poderoso que ha habido en 50 años, Mitch McConnell. Y luego eliminamos a todo el Comité Nacional Republicano. Piénsalo, Ronna McDaniel y toda su gente. O sea, ven, hay como un movimiento interno y una nueva generación, un nuevo espacio dentro del Partido Republicano que se está llevando puestos a los viejos republicanos. Y estos tipos nunca se irán a casa a menos que les ganes. La victoria engendra victoria. ¿Conoces la demografía de estos activistas? Su educación, su raza, su renta. Esto es muy interesante. Escuchen a Bannon. Dice, primero diría que el 60% son mujeres. Son mujeres. Mujeres de más de 40 años. Muchas de ellas, 1/3, fueron atraídas por la pandemia y por el grupo Madres por América. Un montón de madres, mujeres que no leyeron muchos libros en la universidad. No son políticamente activas, no tenían interés. Fue solo más tarde en la vida, cuando se convirtieron en las directoras operativas de la familia estadounidense, que se dieron cuenta de lo difícil que era llegar a fin de mes. Y esto es interesante a la luz también de los resultados, donde claramente Trump gana entre los hombres, pierde entre las mujeres, pero las diferencias no fueron tan amplias como uno imaginaba.
Acá quizás hay un dato entonces. Y luego vieron la falta de educación y fue realmente durante la pandemia cuando pasaron junto a la computadora y vieron lo que los niños estaban haciendo. Ahora están en la punta de la lanza esas mujeres. Se le preocupa que su movimiento más amplio sea fatalmente contaminado por elementos antisemitas, los conspiranoicos. Y él dice, somos el grupo más pro-Israel y pro-judío que existe. Lo que digo es que no solo el futuro de Israel, sino el futuro de los judíos estadounidenses, no solo la seguridad, sino su capacidad para prosperar, y prosperar como lo han hecho en este país, está condicionado a una cosa. Y eso es una dura soldadura con el nacionalismo cristiano. Eso está diciendo Bannon. ¿Se puede hacer una comparación? Te pregunta al principio, dice, de mi carrera, dice, trabajé con Bill Buckley. Su forma de trabajar en National Review me recuerda un poco a algunas de las cosas que hace usted. Creaba un intenso sentido de pertenencia, dice, somos el movimiento conservador, estamos todos juntos en esto, cada día marchamos hacia adelante, pero también tenía un fuerte sentido de quién era un chiflado, un conspiracionista, y él iba a trazar una línea. Pat Buchanan estaba del otro lado de la línea, por ejemplo. Y dice Bannon, lo que admiro de Buckley es obviamente esa intensa sensación de pertenencia. Lo que no admiro es la falta de lucha. Es muy parecido a una sociedad de debate intelectual, ¿verdad? Te uso a ti y a George Will como ejemplo de esto todo el tiempo. Tipos brillantes, pero esto es una pelea callejera. Necesitamos ser luchadores callejeros. Esto se va a determinar en las redes sociales y haciendo que la gente salga a votar. No se va a debatir en el Upper East Side o en el Upper West Side. Un dato de esto podría ser que si comparan los números con las elecciones anteriores, fíjense que en realidad Trump no ganó más votos. Los que perdieron un montón de votos, estoy citando de memoria, no me acuerdo exactamente, creo que fueron 13 millones de votos que perdieron los demócratas en relación a 2020. O sea que hubo también un juego de decir, hay que movilizar a los nuestros y por lo pronto lograr, en todo caso, que los otros no movilicen a los propios. Sí, he descubierto que la mayoría de la gente es bastante razonable, dice el periodista. Puedes mantener una conversación y al menos verás de dónde vienen. Y Bannon le dice, creo que estás muy equivocado. Bueno, ahí es donde discrepamos. No, es 100% en desacuerdo. ¿De qué hablas? Creen que eres un animal exótico, eres un conservador, pero no eres peligroso, eres razonable. Nosotros no somos razonables. No somos razonables porque luchamos por una república y nunca seremos razonables hasta que consigamos lo que queremos. No buscamos el compromiso, buscamos ganar. Ahora bien, el mayor elemento que tenía Buckley, que tenía el libro Bowling Alone, y del que tú hablas, es la atomización de nuestra sociedad. No hay unión cívica, no hay cohesión nacional, ni siquiera existen los clubes de leones que había antes. La gente me dice todo el tiempo, usted cambió mi vida, me presenté a la junta de supervisores y ahora estoy en la junta de supervisores. Tienen amigos que antes no conocían y están en una causa común y eso les ha cambiado la vida, están en las redes sociales, todos los días tienen acciones que hacer. Es interesantísimo. Hannah Arendt, dice Brooks, decía que la soledad es un semillero de autoritarismo, pero no se trata de conversar con el otro bando, sino de luchar con el otro bando. Y Bannon le dice, ¿qué quieres decir con conversar? No hay nada de qué hablar. Bueno, ¿qué tal si tiene una conversación con la administración Biden? Dice, la administración Biden ha gastado mucho dinero y ahora cuando voy al centro de Ohio tienen una planta de Intel en camino. Si vas al norte del estado de Nueva York tienen una planta de Micron. Son beneficios para la clase trabajadora, le dice Brooks. Bueno, Bannon, sí, algunas de esas cosas están bien, pero en la dirección fundamental del país estamos separados. Somos dos visiones del mundo diferentes y esas visiones del mundo no se pueden unir. Bueno, así no se comunicaba George Washington, le dice Brooks. Ciertamente no es la forma en que Abraham Lincoln se comunicaba. Sé que es un cliché, pero vayan a la segunda toma de posesión. La esclavitud no es un problema del norte o del sur, es un problema americano. Él enfatizaba la unidad nacional. Bannon le dice, espera. Después de haber quemado, Dios mío, hombre, no puedo creer que hayas usado ese ejemplo, le dice. Después de haber quemado el sur hasta los cimientos. Dice. Bueno, dice, declararon la guerra. No, de hecho, volvamos al discurso. Dice, en realidad, conduce lo que condujo a ella. Y luego esa frase poderosa, dice, llegó la guerra.
Básicamente tratamos de comprometernos. Llegó la guerra. Columbia, Atlanta, la quemé hasta los cimientos. Los poderes inherentes de la Constitución. Era un dictador militar porque tenía que serlo, ¿no? Le dice Bannon. No te quedes ahí sentado y digas, oh, eso es todo el lenguaje alegre al final. Recuerda, en la guerra toma el terreno moral y destruye total y completamente a tu oponente. ¿Qué significa eso?, le dice Bruce. Si tiene el 50% del país, entonces tiene el 50% del Congreso. Bueno, digamos eso. Dice, ganamos, conseguimos 5 o 6 escaños, tenemos 55 escaños en el Senado, recogemos 5 o 6 escaños en la Cámara y tenemos el Poder Ejecutivo. Y esta vez tenemos mucho más conocimiento y comprensión. Finalmente terminó pasando eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el Departamento de Justicia? ¿Qué tipo de cambios haría Trump? Dice, creo que le darán con un soplete. ¿Cuándo empezó a ver el mundo de esta manera?, le pregunto. Dice, obviamente, usted estuvo en la Harvard Business School y en Goldman Sachs. Tuvo un asiento de primera fila y pensó, oh, esto apesta. O sea, ¿cómo fue ese cambio? Asistí a las clases de Michael Porter en Harvard en los años 80 y Harvard en aquella época la trataba la globalización como la segunda ley de la termodinámica. Era una propiedad natural que no se podía cuestionar. Y luego fui al departamento de MBA en Goldman Sachs y trabajé con Hank Paulson. Me pusieron en un montón de cosas para vender empresas. Podías ver que Estados Unidos estaba siendo destripado. Tenías a Mike Milken y los tipos de bonos basura y estaban detrás de estas empresas. Y vas allí y las empresas no estaban particularmente bien dirigidas. Los chicos siempre iban al club de campo y la dirección estaba muy desvinculada de la mano de obra. Veías esta evisceración, veías que estos puestos de trabajo se iban y nunca volvían. Y entonces leía a Christopher Lusk. Yo estaba haciendo lo mío, tenía mi propia empresa financiera. Y entonces ocurre el 11S. Y todo el mundo está abajo cantando God Bless America. Y yo dije, me pregunto cuánto va a durar esta fase de Dios bendiga América. Me opuse rotundamente a Irak y Afganistán. Y una de las cosas que más me afectó fue que no podía creer que George W. Bush no hiciera que sus hijas fueran al ejército. ¿Cómo se hace eso? Recuerdo haber leído a tipos que decían que podíamos tener un reclutamiento mucho mejor si tuviéramos a esos dos como símbolos. Estamos tan alejados de ese tipo de América Central. Mi hija fue a West Point. Y cuando fui a West Point, cuando ella estaba allí, me sorprendió lo obrero que era West Point, los estudiantes. Este es el corazón del país y estos chicos van directamente a esta guerra. Pero luego fue en 2008 cuando llegó el colapso. Quiero decir, para mi papá, las acciones de AT&T estaban justo al lado de la Iglesia Católica. De hecho, sería como tener acciones en la Iglesia Católica. Y cuando Jim Cramer salió ese día y dijo, si necesitas efectivo en los próximos 5 años tienes que vender, esto se acabó. Y cuando mi papá me notificó un par de días después que había vendido sus acciones de AT&T, dije, wow. Dije, este es un tipo. Ha sido un jugador del sistema todo el tiempo, ¿verdad? Compañía telefónica, 50 años, el hombre común. Puedes trabajar toda tu vida y que te jodan por esto. ¿Y quién es responsable? Tenemos una economía capitalista que no tiene capitalistas, ¿verdad? Tiene hipercapitalistas o capitalismo de Estado. Tienes que no solo reasignar los ingresos, tienes que reasignar los activos. La gente tiene que tener una participación en esto. Eso es todo lo que piden. El movimiento MAGA controla el Partido Republicano y respalda al presidente Trump. Así que sí, Trump es una revolución. Recuerden, el general Washington, la revolución y la fundación, y luego Lincoln, el nacimiento de la nueva América. Y es el tipo más nacionalista que hemos tenido. Recuerden, luchando en la guerra civil como un señor de la guerra para asegurarse de que éramos una nación. Recuerden, es un nacionalista. Odio decir esto, pero Trump es el tercero. Trump está llevando a América de vuelta a su república más constitucional por tercera vez y eso vuelve loca a la izquierda con credenciales porque no es solo un traidor de clase, es un tipo de clase baja de Queens. No está a la altura social, es demasiado hortera. Es el oro, son las cosas de Trump, lo odian a un nivel apasionado. Miran el ruido alrededor de Trump y pierden la señal de lo que realmente está pasando y no pueden superarlo y están cegados por ello. El periodista le dice, por último, tengo que preguntarle sobre lo que está a punto de pasarle, que es ir a la cárcel. Así empezamos la entrevista, recuerden, está a punto de ir a la cárcel. Van a ser 4 meses y lo va a cumplir. Dice, pasé mis 20 años en un barco de la Marina.
Si tengo que pasar mis 70 tiene 70 años, en una prisión, seguiré luchando. Este espectáculo será más grande, mi mensaje será más fuerte. ¿Y no le preocupa? No, difundiré el mensaje y lucharé por esto. La historia es un proceso. Me siento honrado, en cierto modo, de que me odien tanto que sientan que tienen que encerrar a Bannon. Creen que si encarcelamos a Bannon o lo alejamos de su micrófono, eso nos ayudará a ganar. Será exactamente lo contrario. Cada día es una lucha. La gente de este movimiento, cuando habla conmigo, dice que tiene un propósito. Una vez que tienen un propósito, no se puede detener este movimiento. No vamos a ganarlo todo. Al igual que en Europa, vas a tener derrotas. Algunos días van a estar nublados, pero las tierras altas iluminadas por el sol están frente a ti. Agacha la cabeza y sigue luchando. Steve Bannon, entrevistado por David Brooks para The New York Times, 1 de julio del año 2024. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Lo de Lalo. Asador criollo. Carne de gran calidad. En un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993. www.lodelalo.com.ar. Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En Berazategui, visita el Parque Municipal de la Familia y los Animales todos los días de 10 a 18. Un espacio para disfrutar en familia y junto a los animalitos de compañía. En Avenida Ranela y Milazzo, con entrada libre y gratuita. Conoce más en corazondezonasur.com.ar/parque. Berazategui Municipalidad. No estoy solo. El que prefiere perder el premio para no agradecerle a Aptra. Final del programa, 2 minutos me quedan, 2 minutos. Tengo una invitación, tengo un audio donde nos hacen una invitación, así que vamos a escucharla. Soy Héctor Alvarellos, director del grupo de teatro callejero La Runfla. Los invito a Los 20, celebración por los 20 años del curso de formación para la actuación en espacios abiertos que depende de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y que creó el grupo de teatro callejero La Runfla hace 20 años. Esta celebración está compuesta por música, talleres y sobre todo obras de teatro interpretadas por grupos formados por alumnos y alumnas egresados de esta fabulosa escuela. Sí, en Parque Avellaneda, el 16 y el 17, sábado y domingo de noviembre. Toda la tarde viendo espectáculos, talleres y música. No se lo pierdan, acérquense. Directorio y La Carra. Parque Avellaneda. Lo esperamos. Los grupos que participan son la obra Canto al Esencial, que es la comprobación de los egresados 2024. Comediantes de la Legua, Caracú Teatro Callejero, Compañía Rabunda, La Grieta, Teatro Callejero por Mujeres y el grupo de Teatro Callejero La Runfla. Sí, todos esos estaremos ahí festejando con ustedes, con todos los que vengan. Momento hermoso para encontrarnos. Información detallada en EMAD Teatro Callejero. Los esperamos, no falten. La semana pasada les dije, empecé a leer un libro que está bueno, leí el 20%, Catherine Nixey, editado por Taurus, Herejía, y que también, bueno, me arrepiento de lo que les dije, no me den pelota o lean los libros completos antes de hablar. No está bien, no está bien. No tengo tiempo ahora para explicarles por qué, luego si quieren me escribo algo y les cuento y se los justifico. Habla de esto, de las distintas voces, distintas historias acerca de Jesucristo en lo que se conoce como el cristianismo primitivo. O sea, hasta que, digamos, el cristianismo se transforma en la religión oficial de Roma en siglo IV.
donde digamos se impone una cierta ortodoxia y donde por ejemplo aparecen los 4 evangelios de la Biblia, que estos son los 4 evangelios. Pero bueno, ella utiliza además los que se conocen como evangelios apócrifos, otros textos primitivos, hallados hace relativamente hace algunas décadas, y bueno, y entonces nos cuenta otras historias. Un Jesús que es asesino, la vagina de la Virgen María carbonizando la mano de la persona que quería probar si el himen estaba sano o no, un Dios que en realidad crea el mundo, pero que en realidad tiene una madre que se enoja con la creación horrible del mundo que hizo Dios. Ese tipo de historias que están en los que se conoce que eso como los otros libros, los apócrifos, los otros evangelios, algunos de los cuales es verdad que tuvieron cierta influencia aún en la ortodoxia, ¿sí? Por ejemplo, ciertas imágenes del infierno o ciertas imágenes del pesebre no están en realidad en los canónicos, digamos, en los 4 evangelios de la Biblia. Para un público que digamos que no es un especialista puede generar curiosidad, pero me parece que es un libro que además tiene un sesgo anticristiano muy, muy fuerte, y se los dice a alguien que no es cristiano, por cierto, digamos, es un ateo, claramente. Es más, terminé de leer el libro y dije, creo que estoy a punto de volverme cristiano, digamos. Me dieron unas ganas de defender al cristianismo. Bueno, en fin, así que Catherine Nixey, Herejía, más allá de esto, si les interesa leerlo, léanlo. Escuchemos juntos el audio del municipio de Morón. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Lo que sí leí entero, y no tengo tiempo de decirles por qué, pero simplemente les digo, sí, léanlo. Pascal Bruckner, o Bruckner, sí, Bruckner, debe ser Bruckner. Pascal Bruckner se debe pronunciar porque es francés. Vivir en zapatillas, ediciones Ciruela, recién acaba de salir. O sea, la elaboración que él hace de lo que fue el momento de la pandemia y el momento post-pandémico. Vivir en zapatillas sería algo así como vivir en pantuflas, en realidad, como vivir dentro de la casa, me parece que sería la idea y la traducción. O sea, todo ese movimiento que se ha generado, que nos ha tocado a todos nosotros también, de que por un lado estábamos enloquecidos porque estábamos encerrados, pero por otro lado eso funcionó también como una forma de protección frente a un exterior que es siempre promesa de catástrofe. En el exterior me puedo contagiar, en el exterior me pueden afanar, en el exterior hay una guerra, en el exterior hay violencia, entonces me quedo en mi casa. Ese doble juego de, por un lado, estoy harto, necesito salir, si vivo en familia, estoy harto de mis hijos, de mi mujer, de mi marido, de mi suegra, de mi suegro, no aguanto más. Y por otro lado, de repente mucha gente que dice, che, pero espera, quizás vivir con mi suegra, con mi suegro, me llevo mejor con mi mujer, estoy con mis hijos, trabajo en casa, che, esto no está tan mal, no me arriesgo, no saco el auto, no gasto guita, no voy a la oficina. Bueno, ese doble juego, pero infinitamente mejor elaborado, con un montón de categorías que merece la pena que yo se las cuente con mayor detenimiento, y lo voy a hacer. Me preparo un escrito y después yo se los cuento ahí con detalle. Pascal Bruckner, Vivir en zapatillas. Escuchemos el audio del municipio de Berazategui. Para pensar y debatir con espíritu crítico. No estoy solo. No estoy solo. Sábados en la RZ. En Berazategui, visita el Parque Municipal de la Familia y los Animales todos los días de 10 a 18. Un espacio para disfrutar en familia y junto a los animalitos de compañía. En Avenida Ranela y Milazzo, con entrada libre y gratuita. Conoce más en corazondezonasur.com.ar/parque. Berazategui Municipalidad. Juanjo Agüero en producción, Juana Silva en la operación. Recuerda, iVox.com, Spotify, Radio Cat son lugares donde volver a escucharnos. Mi canal de YouTube, youtube.com/palmadante. Nosotros nos volvemos a escuchar aquí el próximo sábado en No Estoy Solo. Es de los que todavía buscan en el viento alguna solución.